Melba, Porque me hace un favor y me va a señalar y ¡pum! Conexión caída. Yo, no, ese es más terrible, definitivamente. Melvita, no era para tanto, no era para que nos sacara a todos de la clase. Ay, no, Milagro, esta risa tuya. Ojalá pudiéramos hacer eso en clases, allá en el salón. ¡Pum! Se caiga la señal. Sí, ¿cierto? Esas son las desventajas de la virtualidad. el presencial. Sí. Bueno, entonces, oye, Melba no volvió a vencer. Ah, ya llegó Melba. Digo, Melba. Dijo, ay, no me van a Hola, Melba, preguntar, ¿cómo yo no. estás? Sí, profe. ¿Qué has Sí, Ay, aquí hecho? sí, estoy. volvió. ¿Alcanzó a desayunar, Melba? Sí, No, en serio, casi ven, puedo probamos volver a a ver con. si es cierto que se nos cae la conexión. Es que yo no le echo la culpa a eso, pero puede ser. ¿Encontraste el lapicito de anotar? Yo no lo Mm, estoy buscando. Lo estás buscando en la parte donde aparece el menú, que aparece, donde tú silencias el micrófono y la cámara. Por esa misma hay un sí, lapicito. ¿Sí les aparece a ajá. ustedes? No, a mí me aparece participante, chatear, compartir, grabar y reacciones. Y no me aparece nada más. A mí tampoco me parece nada. No, no desaparece. No. No. Bueno, entonces Ahorita yo prosigamos. miro. Bueno, igual Melba, no te salgas. Ya, De aquí este estoy. tenemos, ¿lo encontraste? No. Entonces, en ese orden tenemos ahí los dos Sí, circulitos, el aquí rojo y tengo el uno azul. que dice. Pero el lápiz adentro del computer, Por eso, no, en la pantalla de Zoom. En Zoom. en la pantalla de Zoom. Eso. Escógelo y mira a ver si raya la pantalla. ¿Será que van a querer volver a comer murciélago? ¡Ay, güey, madre! Ya le dieron el menú del día. Ya sabe lo que le espera de almuerzo. Ay, no, no. Mira, ahí ríe sabroso. Ahora está burlando porque a la compañía le dan el murciélago de almuerzo. Listo. Ay, Melba sí encontró el lapicero y yo no lo encontré. Bueno, No, yo tampoco lo encuentro. listo. Ahí Entonces, Yo, nomás bueno, dice levantar la mano, mientras lo chat. encuentran, no, tranquila, Melba mientras sí lo ya lo encuentran. encontró. Ay, sí lo encontró. Ay, ¿quién lo encontró? Y esa carita. Esa Doña carita, ¿quién Melba. la hizo? Yo, profe, yo. Ah, Ah, no bueno, lo ya que su encontró. merced lo encontró, entonces su merced me va a ayudar, aparte que hizo la carita muy linda, me va a indicar y me va a subrayar la parte de la intersección de ese conjunto A y B. Ah, entonces sí lo tienen. ¿Cómo lo encontraste, Kevin, para que le digas a tus compañeras? Kevin. Profe, nada, ya aparece un lápiz en la izquierda, en la inferior. Ay, no, qué falta de Las niñas respeto eso con sí el no computador. encuentran, pero fuera otra cosa lo encuentran rapidito. Entonces, acá, entonces, me haces un favor, vamos a colorear la intersección de este conjunto, estos dos conjuntos. Pues con tu lapicito, indícame cuáles serían, cuál es la intersección de ese conjunto. Perfecto, muy bien. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando mostramos una operación en diagrama de Venn, debemos siempre mostrar y colorear la parte indicada. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Ya puedes borrar tu rayoncito, mi querido amigo. Listo. Ahora, ¿quién más encontró lapicito? ¿Nadie más? Ahorita nadie lo encuentra porque como le toca rayar. Bueno, Hilari, ¿tú qué colorearías en este conjunto? ¿Qué colorearías para indicar
la intersección? ¿La B? Señora, ¿La B? la B. Muy bien. Claro que sí. Entonces, la B es la que entraría a colorearse para que entre en intersección. Y bueno, la pregunta del millón, ¿qué colorearían en este? Pues depende de lo que le pidan, ¿no? Nada, Sí, porque Esto señor. no en tiene, la intersección, profe. Levante la Porque manito para claro, poder ellos escuchar están porque están muy alto. separados. ¿Qué no, es porque dijo al Miriam? principio dijo que esto no tenía ningún elemento. Correcto. Sí, Entonces, entonces no. ¿tú qué harías ahí? ¿Coloreas algo o no coloreas nada? No, yo no colorearía. No se Porque colorea porque primero están separados y no tienen nada en común. No tiene nada tampoco. no hay intersección, entonces no hay operación. ¿Sería un conjunto qué? Exacto. Ya lo habíamos hablado. ¿Es un conjunto? ¿Disyunto? No. Si yo le digo, ¿cuál es la intersección entre A y B en este caso? Ustedes me dicen, entre A y B, como no hay, es un conjunto Disjuntos. vacío. ¿Listo? Conjunto vacío. Y ahí está la representación en este archivo que nosotros trabajamos. Ay, mentira, ese no es. ¿Conjunto vacío cuando qué? Cuando no hay elementos es un conjunto vacío y se representa Listo. con una O y con una rayita así por la mitad. Este lo encuentran en el archivo PDF que está en el material de estudio de la plataforma. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. listo, sigamos. Ahí ya vamos con unión y vamos con intersección. Ah, pero sí me tocó buscar el archivo. Vamos con la diferencia. Este se hizo cerró la plataforma. Ah, listo. Ah, ya está aquí. Listo, bien. Entonces, estamos ahí en conjunto universal, conjuntos disyuntos o ajenos, pertenencia, contenencia, identidad. Entonces ya lo vimos. Igual les queda el archivo para que lo trabajen. Unión, intersección y vamos con diferencia. Entonces, ¿la diferencia qué es? La diferencia entre el conjunto A y B son los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. A ver. Entonces, en ese orden, si estamos hablando de este conjunto, son los elementos que están en A, pero no están en B. O sea, únicamente colorearíamos el conjunto A. No hay problema con eso. Cuando estamos hablando de conjuntos intersectados, o que exista una intersección, entonces únicamente voy a colocar los elementos de A y no los que tengan en B. Para ello, voy a hacerles acá un ejemplo. Entonces, resulta que aquí tengo 5 elementos. Acá, o que ahí no es que esté yo diciendo que hay un elemento, sino que hay 3 elementos, ¿listo? Y que también los conjuntos los podemos representar así. Bien. Entonces, en este el conjunto A, acá hay 5 elementos afuera, llámese manzanas, números, letras, lo que lo quieran llamar. Hay 3 elementos en común y hay 7 elementos de solamente B. ¿Listo? Igual vamos a hacer preguntas para ver si me entienden en la metodología. Entonces, ¿cuántos elementos hay en total entre el conjunto A y el conjunto B? 15. Perfecto. ¿Cuántos elementos hay en común? 3, Perfecto. ¿Cuántos elementos hay en únicamente A? 5, 5, ¿Cuántos elementos hay en A? 8, Perfecto. ¿Cuántos elementos hay únicamente en B? 10, 10. No, únicamente en B. Son 7, ¿no? 7. 7, 7. 7. ¿Y cuántos elementos hay en B? ¿En solo B? No. 10.
Únicamente en B hay 7. ¿Y cuántos hay en B? 10. 10. 10. Listo. Entonces, si yo les digo A menos B, ¿cuántos elementos hay en A menos B? Si son elementos que Dos. pertenecen a A, pero no pertenecen a B. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuántos elementos A hay en la operación A menos B? ¿Cuántos elementos hay? Tengan en cuenta que A menos B son los elementos que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Entonces, ¿cuántos elementos pertenecen a A, pero no pertenecen a B? 5. 5. 5. Muy bien. Bueno. Entonces, A menos B es 5. ¿Cuánto será B menos A? 7. 7. Siete. Perfecto. ¿Listo? ¿Es clara la operación de diferencia? Entonces, Sí, vamos a señor. hacer un recuento. Si yo digo A unión B, ¿cuántos elementos hay en A unión B? 15. 15. Correcto. ¿Cuántos elementos hay en A intersección B? 3. ¿Cuántos elementos hay en A menos B? 5. 5. Perfecto. ¿Cuántos elementos hay en B menos A? 7. Listo. ¿Es clara la unión, intersección y diferencia? ¿O dudas? Sí, señor. No, señor, allí está bien. Lo único que ustedes tienen que entrar a cambiar es que aquí pueden encontrar varios elementos, ¿cierto? 5 elementos, 5 manzanas, 5 números, 5 letras. Eso es lo de A mí menos. sí me queda una duda, profe. Claro, dime. Siempre va a aparecer, por ejemplo, si nos ponen en el parcial tal cual como está, siempre tú nos vas a colocar solamente en B, porque es que si a mí me dicen en B, o sea, el 3 hace parte de la B, como hace parte de la A, pero hace parte, entonces siempre vas a colocar cuánto hay solamente en B, como para que Claro, uno no se confunda, me confunde eso. exacto. Ojo que muy buena tu pregunta. Cuando se pregunta o cuando estamos hablando de conjuntos, hay que aprender a leer muy bien lo que nos están preguntando. Cuando a mí me dicen cuántos elementos hay en B, yo digo hay 10 elementos. ¿Por qué? Ujú, Porque hay 7 y 3 también pertenecen a B. exacto. Pero si yo digo cuántos elementos pertenecen o cuántos elementos hay únicamente, es cuando yo le digo únicamente, automáticamente estoy excluyendo elementos que estén La compartidos. intersección. ¿Mm? Ujú. Entonces, cuando yo digo cuántos elementos únicamente encuentras en B, entonces tú me puedes ya contestar 7. ¿Sí? ¿Por qué no me contestas 10? Porque es que hay 3 que no pertenecen únicamente a B, sino que también Ujú. pertenecen a otro conjunto. ¿Es claro? Sí, señor. Entonces, Gracias. hablamos de eso. Un ejemplo. Ya hemos esto a un contexto real para que lo tengan más en cuenta. Ustedes hacen una encuesta de preferencias. Entonces hay gente que prefiere A, hay gente que prefiere B y hay gente que prefiere las dos, como hay gente que no prefiere ninguna, que ya vamos para allá. Si yo te digo a ti, ¿cuántas personas prefieren A? O única A, sí, Ah, 8. 8. Únicamente A, 5. 5, ¿cierto? ¿Cuántas personas prefieren únicamente B? 7. ¿Cuántas personas prefieren A y B? 15. 15. No. ¿Cuántas personas prefieren A y B? 3. 3. Miren cómo vamos a enlazar lo que veníamos trabajando de lógica matemática con conjuntos, porque es que los conjuntos hacen parte de eso. Cuando yo digo y, ¿se acuerda que uníamos Profe, dos? me surgió otra pregunta. Claro, dime. Perdón. Es que, por ejemplo, ahorita que dijiste el único, ¿cuántos conjuntos? Bueno, la última pregunta que... ¿Cuántas personas prefieren Entonces solamente B? sería el de afuera, exactamente, no, A y B. Entonces sería únicamente, para decir 5 o 7 o las dos juntas, sería únicamente A y B.
No, ya voy para allá. Yo te pregunto a ti, ¿qué personas prefieren A y B? Cuando yo te digo A y B, la I, lo Me estudiábamos en está la diciendo parte que de es una lógica, intersección. obliga Ujú, a que se cumpla las dos al tiempo. ¿Sí me hago entender? ok. Entonces, si Ujú, yo te digo A y B, tú no me puedes decir 5, porque es que 5 no ujú, pertenece a B. Y yo te estoy diciendo I, B, o sea, ok. las dos. Hagas de cuenta que A son gente que va al río. B es gente que va a la piscina. Si yo te digo qué gente va al río y a la piscina, Ah, ok. tú me tienes que decir, van 3 personas. Porque si tú me dices Ujú, 5, le digo, no, señora, ese solamente va al río. Ese va al no- río. y a mí me está Ujú, diciendo que tiene que ir a las dos al tiempo. O bueno, o que tiene que tener ok. las dos preferencias. ¿Listo? Y no se ahoga. Entonces, ese es lo que debemos tener presente. Ahora, si yo les digo a ustedes, ¿cuántas personas o qué preferencia hay entre A o B? Entre A o B. 3. Mm, ¿No? 3 es entre A y B. Las dos, el tiempo. Ok. Cuando Ahí yo sería digo 15. O, señor, Ahí sí sería 15 ahí serían personas. 15. Cuando yo te digo, Ok. ¿cuántas personas prefieren A o B? ¿Cierto? Sí. Les estoy hablando de, no sé si acá alcanzo, vuelvo acá un momentico a la unión. Y ustedes se dan cuenta que si yo leo esto por comprensión me queda X tales que X son los elementos que pertenecen a A o que X pertenece a B. Cuando yo Ok. utilizo unión, estoy utilizando la O, porque le estoy diciendo coja o A o coja B. Pues, digamos, por lógica, estoy cogiendo todos, porque me está diciendo coja lo que quiera. Cuando ya trabajo la intersección, des en cuenta que ya me lo cambian aquí, a una I, que debe ser la I la V volteadita. Pero me está diciendo que coja los elementos de A y que también coja los elementos de B, o sea, los que están en común. ¿Listo? ¿Un poquito más claro? Sí, señor. ¿Dudas? Pregunten. Entonces, O lo vamos a relacionar con unión y lo vamos a relacionar con intersección. ¿De acuerdo? Ujú, Bien, ahora estábamos hablando de las diferencias. Esa sí quedó clarísima, ¿cierto? Los elementos que pertenecen a A pero no pertenecen a B y cuáles son los elementos que pertenecen a B pero no pertenecen a A. ujú. Ahora, yo puedo unir las dos diferencias. A menos B unión B menos A, ¿cierto? Si yo te digo A menos B, ustedes me dicen 5. Si yo les digo B menos A, ustedes me dicen 7. Si yo uno, son dos conjuntos distintos, pero si yo uno esos dos conjuntos, ¿qué elementos quedan por fuera? No los nombré en los dos conjuntos. El 3. El 3, ¿Cómo, muy profe? bien. Me Ujú, repiten un sí, toque. no, está Nuevamente. bien. Tengo un El 3. conjunto A menos B. ¿Qué cuántos elementos tiene? A menos B, ¿cuántos 5. 2. elementos tiene? 5. 5. B menos A, ¿cuántos elementos tiene? 7. 7. Ahora, ¿en qué conjunto, qué parte del conjunto, qué elementos no nombré? La intersección. Muy bien, ¿cierto? Entonces, si yo les digo una A menos B, o sea, una de esos dos conjuntos, A menos B con B menos A, ¿cuántos elementos existirían en esa unión de esos dos conjuntos? 12. 12. 2. 12. Todos no. Porque Porque es si que No. yo, está, porque es que está diciendo que hay que unir los solamente el 5 y el 7, o sea, el A y el B, pero solamente el A y el B, no Pero con el menos, intersección que es B el menos 3. A. señor, Pero usted dijo B menos A. por eso, vuelvo y te digo, ¿quién me está hablando? Kevin, Yo, Kevin, yo. listo. Kevin, A menos B, ¿cuántos elementos tiene? A menos B, Sí, señor.
tiene 12. Cuando yo te digo A menos 5. B, A menos B, Déjalo que conteste él. son los elementos de A, pero que no están en B. O sea, los que se encuentran en esta zona. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo me meto aquí con el 3, ojo, elementos de A que no están en B, y el 3 y el 7 están en B, entonces no me sirven. Únicamente me sirven los que están en A solamente. En este caso sería el 5. Si yo te digo B menos A, o sea, al revés, son los elementos que se encuentran en esta zona. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ya me paso a esta zona efectivamente es de B, pero también pertenece ¿a quién? A, porque está dentro del circulito también rojo. Entonces, si yo te digo B menos A, únicamente va a tomar el 7. ¿Listo? Ahora Vale. la pregunta es, si vamos a unir esos dos conjuntos, o sea, esta zona con esta zona, pues estoy uniendo el 5 con el 7 y estoy excluyendo ¿a quién? Al 3, El 3. la intersección. A la intersección, lo estoy sacando. Entonces, si yo uno los elementos de A menos B y de B menos A, pues en este caso sería 7 y 5, 12, ¿cierto? O sea, en esa unión existirían únicamente 12 elementos. Los que están solamente en A y los que están solamente en B. A eso recibe un nombre, una operación que se llama diferencia simétrica. Diferencia simétrica. Vamos a ver si la tenemos acá. No. Pues, pero apúntenla ahí para que la tengan presente. Diferencia simétrica. Y se representa con un triangulito. Oh, ok. ¿Listo? Con un triangulito. Algo así. Entonces, cada vez que encuentren ese triangulito, quiere decir que hay una Es diferencia diferencia simétrica. simétrica. ¿Qué es la Ok. diferencia simétrica? A menos B y B menos A. Listo, nada más. Bueno, ¿Cómo, profe, que diferencia simétrica A menos B? es igual a A menos B y B menos A. Profe, mejor dicho, es sumar los conjuntos. Es la unión de los dos conjuntos. La diferencia simétrica es la unión de las dos diferencias. Eso, ya, gracias. ¿Listo? Bueno. Y nos vamos para la última, ¿qué? Operación entre conjuntos. La última diferencia entre conjuntos. Para eso, traje aquí un nuevo cuadrito. Este cuadrito que está acá. Ah, bueno, pilas acá. Me continúo con la diferencia. Si yo te digo A menos B, acá es un poquito más sencillo, ¿no? Son los elementos que están en A, o sea, todos los que están por fuera, pero no están en ¿qué? En B. En B. ¿Listo? Para que lo tengan claro. Ahora, B menos A. ¿Cuáles son los elementos que están en B, pero que no están en A? Voy a traerles acá un ejemplo. Todos los elementos que están en A. Listo. Entonces, con esto, porque este es de cuidado. Los elementos que se encuentran, si yo te digo A menos B, A es el grande y B es el que está adentro. ¿Cuántos elementos hay en A menos B? 6. ¿Cuántos? 6. Sí, 6. Perfecto, sí, señor. Ahora yo te digo, B menos A. ¿Cuántos elementos están en B, pero no están en A? Profe, pero pues es que B está dentro de A, ¿no? Entonces, ¿Cómo lo definirías? Muy buena, exacto. Este es el análisis que yo quiero que ustedes hagan. Des en cuenta que B está dentro de A. Entonces, ¿yo cómo le digo O sea que cuáles son los elementos que están en B y que no están en A? Eso sería un conjunto que... 2. no, porque no ninguno, sabemos si ¿no? dos Pues, también. o todo, ninguno. No, ninguno. Todos, ¿no? O ninguno. Ninguno, porque supuestamente al B estar adentro de A es porque todos los conjuntos de B están en el A, ¿no? Correcto, muy bien, Ana María. Eso sería un conjunto vacío. O sea, no existe, ese conjunto es vacío. O sea, B menos A no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque B está contenido dentro de A.
Ya. ¿Listo? Bueno, ya estoy aprendiendo. Para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces esa era como para que lo tengan. Mientras que en esta Para que le echáramos presentación, cascumen. mientras que en esta presentación es más sencillo, pues porque no hay elementos en común y ninguno está contenido, pues es más sencillo. Ujú, ¿Cuáles son A menos B? Pues los que están en A. ¿Y cuál es B menos A? ujú. Pues los que están en B, Los que están porque no hay en B. ningún Ujú. inconveniente. Entonces, cuando son conjuntos disyuntos, esa parte es más sencilla de trabajar. Bueno, hice este cuadrito y este cuadrito hace referencia al conjunto universal. Este lo voy a llamar conjunto U. El conjunto universal me va a permitir encontrar otra operación entre conjuntos llamada complemento. ¿Qué es complemento? El complemento de un conjunto es lo que le falta a un conjunto para convertirse en otro. Ejemplo. ¿Cuál va a ser el conjunto A? ¿Cuántos elementos en total hay en el conjunto universal? Espero, yo miro. 17. 17. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? 8. Sí. 8. 8, muy bien. El conjunto A tiene 8. Ahora, Ya. el complemento es cuánto le falta. Entonces, ¿cuál sería el complemento de A? Si el conjunto universal 2. tiene 17, ¿cierto? Y el Sí. conjunto A tiene 8. Entonces, ¿cuál es el complemento de A? Yo diría 3. que el 2. Complemento de A. 7. ¿Cuántos? Sí. El 7, ¿no? complemento. No, El 2. Yo no. diría que tampoco. Yo diría que tampoco, no, pues dilo. No, Sí, pues me es que rindo. no, es que yo iba a decir el 2 porque igual el complemento de A no puede ser el 7 porque el 7 es de B. Vuelvo y digo, ¿cuántos elementos hay en el conjunto universal? 17. 17. 17. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto A? 8. 8. 8. ¿Cuál es el complemento del conjunto A? Ah, ya sé. 7. No sé. 9. Por ahí lo dijeron, 9. No sé 9. quién lo dijo. 9. Yo, 9, Ana claro. María. Muy bien, Profe, ¿y María. por qué 9? ¿Por Pues qué? porque se suman el del B y el de la intersección U, que es el 2. Claro, mira, en este momento, ¿Qué? este es mi conjunto A, ¿cierto? Yo Lo voy a lo hice, colorear. por ejemplo. Bueno, dale, Lo voy profe. a colorear. Ujú. Ese es mi conjunto A. ¿Qué le falta o cuántos elementos le faltan al conjunto A para convertirse en conjunto universal? 9 Yo lo hice en elementos, una parte más fácil, ya. profe. 7 Yo y lo 2, hice en una 9. parte más fácil. Yo lo ¿Cómo lo hice en una hiciste? parte más fácil. Dime. Si hay 17 en todo el grupo y en el B hay 8, ¿cuánto le falta al 8 para llegar al 17? Perfecto. O sea que tú lo puedes, y vamos para allá también, tú lo puedes plantear de dos formas la operación de complemento. La primera forma es cuánto le falta a A para ser conjunto universal, y eso es igual a qué? Al coger el universal y restarle la A, Exacto. ¿cierto? Entonces, el universal tiene 17 elementos, y A tiene 8, entonces ¿cuál es el complemento? 17 menos 9. 8. ¿De acuerdo? Súper. Ujú. Hagamos el ejercicio con B. Ah, ya entendí. Ah, es que no estoy ¿Cuál es el ubicando. complemento de B? 8. Ah, no, espere, No, yo miro. Espere, yo miro. 7. 7. 7. Muy bien, sí señor. ¡Ah! 7. Muy bien. 7. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el complemento de A unión B? Eh, 14. El 2. El 2. Ah, Perfecto, Ah, claro. sí. El ¿Me No. repite la complemento, pregunta, profe? señora, el ¿Me complemento puedes de A repetir? unión B. A unión B es A y B, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cuál es el elemento, los elementos que están por fuera de A y B? El 2. 2 elementos. 2. ¿Cómo lo pueden hacer también? ¿Cuántos elementos hay entre A o B? Entre A o B. 15. Ah, no. 15. Hay Muy bien. ¿Y cuántos elementos hay en el universal? 17. 17. ¿Y 17 menos 15? 2. 2. 2.
acuerdo? Sí, está, sí, Listo. está. ¿Cuál es el complemento de A y B? Ay, 7. ¿Pero para qué? ¿Para el completo de todo? ¿Para lo universal o solamente Para para el Claro, lo universal. cuando yo pido El complemento, El debo tener completo, un el conjunto complemento. referencial y ese conjunto referencial se llama conjunto universal, Ok, ¿de ¿me repite acuerdo? la pregunta? O sea, ustedes no 5? pueden hacer complemento sin conjunto universal. 12, 12. La pregunta es, ¿cuál es el complemento de A y B? Sí, De A 5. y B. 5, ¿no? No, no. No. No, Sería 3. Sí. 14, ¿no? Son 12. Sí, señor. 5, Perfecto. 5, 5. Perfecto. 14, 14. ¿por qué? 14. 14, claro. Cuando yo les digo A y B, ¿a qué operación me estoy refiriendo? Al 3. La Al muy bien. intersección. Cuando yo digo A y B, estoy hablando de intersección. Entonces, si Del digo 3. A y B, des en cuenta el vocabulario que estoy utilizando y el conectivo lógico que uso. Entonces digo El A y B, conector. estoy diciendo 3. ¿Cuál es el complemento de 3? Pues 14. 5, el 7 y el 2. 5 y 7, 12 y 2, 14. Súper, sí. ¿Listo? Sí. Esos son los complementos. Y esto lo podemos empezar a aplicar, digamos, desde la parte estadística. Entonces, podemos decir, tenemos preferencias en A, tenemos preferencias de B y gente que no prefiere ni A ni B, ¿cierto? ¿Cuáles serían las personas que no prefieren ni A ni B? El 2. Muy bien, 2 personas. ¿Cuántas personas no prefieren A? 7. No, 3. no, 9. 9. 9, 9. perfecto. ¿Cuántas personas no prefieren B? 5. No, 7. 7, 8. 8. 7. 7. ¿Y por qué? Ah, No prefieren, pero es que no prefieren B, o sea que las están en personas el que A. no O son prefieren 5 o B, son 8. o sea, 5 de acá y 2 de acá. 7. ¿De dónde sacas el Ah, 8? ok, sí. Sí. Ya. Pues saqué el 8 porque me dijiste A completo. Entonces el A completo. Ah, no, no, ya. No, porque el 3 también prefiere No. B. Ya, ya, perdone. Tranquila, perdonada por esta vez. Bueno, ¿listo? ¿Dudas? No, profe. Fue madre. Está muy chévere la clase. Sí, Listo. Nos profe, pone pues a pensar bastante. ya cuando Sí, hagamos el ejercicio, pues una inquietud te la hago, profesor. Está muy chévere, sí. listo. Entonces, la idea de estos dos conjuntos, bueno, entonces, por ejemplo, acá, y eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá es la unión, pues hay que escribir todos los elementos que están en A y en B y aquí hacer el diagrama y ubicar los elementos. ¿Listo? Ujú. Yo siempre les digo, ustedes comienzan a trabajar en su cuadernito, uno debe comenzar por el diagrama, por eso todo lo expliqué a partir del diagrama. Cuando usted ubica su diagrama acá, hace sus dos bolitas, ubica los elementos de A, ubica los elementos de B, los que están en común, ya después de que tenga los dos diagramas y sea unión B, pues empieza a escribir los números que están acá. Si, por ejemplo, está haciendo A menos B, un ejemplo, que este no sea unión, sino A menos B, usted hace los conjuntos, ubica los elementos y dice, esto es A menos B. Ah, son los elementos que están en A pero no están en B y solamente los escribe. A veces, para mí es más sencillo y les hago, digamos, ese tip, es primero comenzar por el diagrama y luego hacerlo por extensión. O sea, después de que tengan ustedes su diagrama, ahí sí empiezan a escribir los elementos que están acá. ¿Listo? Ujú. Acá tenemos igual, entonces sacan los elementos de M, sacan los elementos de N, tengan en cuenta este. Aquí los elementos de M son elementos que pertenecen a los números naturales Ujú. menores que 5. ¿Cuáles serán los números naturales menores que 5? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero des en cuenta que cada uno tiene que reemplazarlo acá. Entonces, el primer elemento, ¿cuál sería? 2 por 1, 2 más 1, 3. 3. 2 por 2, 4 más 1, 5, y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, primero sacan los elementos que cumplen con estas condiciones y luego quitan la X y ¿Se ponen cada hace uno de la esos fórmula? elementos. Sí, señor, y luego lo meten a la fórmula. Eso aplica para M y para N y aquí otra unión, igualito. Acá vamos a tener en cuenta lo mismo. Des en cuenta que B no lo están dando, pero en A tienen las dos condiciones. La primera condición que sea mayor que menos 2
y la segunda condición que sea menor que 4. Y todos esos valores que cumplen con esa condición deben estar elevados al cuadrado. Al Pero cuadrado. aquí no les piden que hagan diagramas de Venn ni nada. Aquí lo que les están pidiendo es que calcule la suma de los elementos de A unión B. Pues allá llegan y miran, bueno, tienen 5 elementos, algo así como lo que hicimos ahorita nosotros. Entonces, ¿cuántos elementos hay en A? ¿Cuántos elementos hay únicamente en B? ¿Cuántos hay en la intersección? Y los sumo y doy la respuesta. Aquí, algo muy parecido, pero me pide, acá es cuántos suman, perdónenme, cuántos suman. Y aquí cuántos hay. Tengan en cuenta la diferencia, ¿no? Aquí si En el yo digo, primero, en ese 15 que es la, tengo que sumar el A y el B y escoger cualquiera de las que me dé el resultado. sí señora, exactamente, ¿listo? Ok, ujú. Dados los conjuntos M, N, Q, todos están por comprensión, ustedes tienen que escribirlos por extensión, y luego hacen las operaciones M intersección Q, N intersección M, Q intersección N, con sus respectivos diagramas de Venn. Sean los conjuntos que pertenecen a los naturales, que sea impar menor que 10, y B también que pertenezca a los naturales, y que X sea mayor que 5 y menor que 12, y por hecho lo tienen que reemplazar en X más 1. Y ahí encuentran A menos B y B menos A, con sus diagramas de Venn. Aquí hacen el diagrama y aquí los tienen por extensión. Den en cuenta que fue todo lo que nosotros acabamos de trabajar. ¿Listo? Y aquí viene exactamente lo mismo, pero con el triangulito. ¿Qué significa el triangulito? Intersección. Representación. Señor. La representación de la diferencia simétrica. Perfecto, muy bien. Diferencia simétrica. Entonces acá lo mismo, los dos diagramas y los elementos por extensión. Y aquí venimos al complemento. Esta comita significa complemento. Entonces aquí me están pidiendo el complemento de P, pero des en cuenta que para poder tener el complemento de P necesito un conjunto referencial o conjunto universal que me va a permitir saber cuál es el complemento. Entonces, por acá está lo que decía la compañera. ¿Se acuerdan? Que el complemento de P es igual a coger el conjunto universal y restarle el conjunto P. Okay. Lo hacen gráficamente. ¿Listo? No es nada más. Ujú. Guardan el Pensé archivo que con estaba Profe, el nombre. una pregunta. Señora, ¿Cuánto tiempo hay para entregar el trabajo? pues miremos calendario. Hoy estamos a 9. Yo Ujú. pensaría que lo podemos dejar para el 15, para el viernes. Un poquito tiempo. No, 8 no, días, porque una están semana. relativamente fácil. Ujú. Claro, sí, sí, o sea, desde que hayan entendido todo lo que trabajamos, súper fácil. Y de hecho que entregamos el 15 en la noche para que hoy en 8 días arranquemos con unidad 2 y hagamos el parcial el domingo. So, ¿Les ¿el parece, domingo? señora? Sí. No. ¿Cuándo hacemos el parcial? El domingo lo El podemos hacer. domingo, que es un día ¿Saben no qué laboral. Niños, podemos hacer cierre el 15 de la fase 2. Ah, no, mentiras. El 15 fase 2. El 16, que tenemos clase, Ujú. explicamos la fase 3, porque nos queda un pedacito. Si ustedes miran sus sílabos, les aparece una parte de operaciones o conjuntos numéricos. Explicamos esa parte de conjuntos numéricos, dejamos un tallercito y el parcial lo estaríamos desarrollando por ahí el 18 o el 19. Ujú. ¿Listo? ¿Sí les parece? Sí, señor. Igual vamos Señor. paso a paso. El primer paso es el 15 entregar taller y ya en 8 días en clase miramos Que cómo sería la fase nos 2. fue y proyectamos la fase 3, que no tiene taller, pero sí tiene explicación, y pasamos al parcial. Listo. ¿Listo? Pues no siendo más, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, profe, muchas Profe, gracias. si Gracias a duda, le usted, puedo profe. escribir al WhatsApp. Cuéntame, Kevin. Profe, si tengo alguna duda al solucionar el taller, ¿le puedo escribir al WhatsApp? Es que me Claro, quedaron sí, demasiado. señor. Sí, ustedes saben que con Pero mucho... sería el interno. ¿Cómo? No, Bueno, escríbalo, señora. no, O el o grupo de... escríbalo al de todos, eso, en caso tal de que el profesor, como la vez pasada dijo, si alguien tiene alguna duda, pues se conectan tal día que yo tengo libre y pues se conectan quienes tengan dudas. Y pues es bueno que de pronto tú digas las dudas que tiene, porque de pronto alguien no se atreve a decir que tiene las mismas dudas y pues de pronto la otra persona pues
será. Ah, ok, ok. Es cierto, Ana María, muy bien. Profe, este video de la Claro, clase profe. lo manda al grupo, ¿verdad? Sí, la subo a plataforma y va en dos partes porque la primera parte fue la que la compañera nos desconectó y la segunda parte es la que te acabamos de acá. No, Ah, mentira. ok, Fue profe. la cuando se nos cayó el Zoom. ¿Listo? Listo. Señor. Muchas Bueno, gracias. profe, muchas Feliz fin de gracias. semana. Sí, que profe, descansen. muchas gracias. Gracias, estuvo súper chévere. No pensé que las matemáticas fueran tan divertidas. Gracias, profe. Bueno, listo. Gracias. Felicidades y profe. vamos a seguir Que esté conectados. bien. Bueno, Gracias. chao. Gracias, profe, que esté Chao, bien. chao. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. profe. Gracias. Hasta luego.